Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Rubén Casallas y el día de hoy pues quiero contarles un poco de qué son los factores del macroentorno organizacional, ¿cierto? Todo eso ligado al entorno de las organizaciones como tal. Entonces, ¿qué son los factores del macroentorno organizacional? Digamos que en el entorno de una empresa hay unos factores o digamos que está cubierto por el entorno industrial y competitivo inmediato. ¿Qué significa? Que allí encontramos, digamos que todo lo que encuentran las empresas normalmente cuando están funcionando, que son pues las empresas competidoras, los clientes, los proveedores, los nuevos competidores, que de alguna manera afectan ese día a día y ese funcionamiento de las empresas, por así decirlo. Pero viéndolo desde un ángulo más amplio, un anillo más amplio, ¿cierto? Vamos a encontrar 6 componentes principales que componen el macroentorno. Entonces, ¿cuáles son? Hablamos de los factores políticos. En segundo lugar, las condiciones económicas en el entorno general de la empresa. Las fuerzas socioculturales, factores tecnológicos, factores ambientales y condiciones legales o regulatorias, ¿cierto? Pero veamos un poco más a fondo cada una de ellas. Digamos que en esta gráfica podemos ver un poquito mejor, observar un poco mejor, pues ese macroentorno está desde un nivel superior o un ángulo mucho más amplio, un espectro mucho más amplio de esos aspectos que pueden afectar significativamente, pues digamos que la situación de la empresa, pero más allá de eso es cómo desde la dirección estratégica pues yo puedo analizar estos factores y tomar decisiones, ¿cierto? Entonces están en la parte superior pues están las condiciones económicas, las fuerzas socioculturales, los factores tecnológicos, las fuerzas ambientales, los factores legales y los factores políticos. Viéndolo un poquito más a fondo, digamos que los factores políticos a qué me llevan. Entonces, ¿qué aspectos tienen? Está la política fiscal, hay un tema de aranceles, un clima político general, una fortaleza del sistema bancario federal. Entonces, digamos que en este aspecto político, cualquier cambio de este tipo pues puede llegar a afectar en un bajo o en un alto nivel pues la situación de mi organización, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que estos factores y estos aspectos pues pueden afectar en mayor o menor grado a una compañía dependiendo también pues de su objeto social, ¿cierto? Digamos que todos pueden afectar pero en diferentes niveles o dependiendo de los cambios de estos factores pues puede subir o disminuir el nivel como tal. Entonces digamos que esto a nivel político. También tenemos los factores, digamos, las condiciones económicas. ¿Qué puede ser un factor de condición económica? Pues está el clima económico general, cómo está la situación del país, cómo nos afecta, el tipo de interés, ¿sí? Los intereses afectan mucho en el aspecto de que las personas puedan acceder o no a créditos, o asimismo también las compañías, pero digamos que cuando hablamos de un tema de interés a nivel personas, puede afectar el tema, por ejemplo, de la compra de vivienda, el sector de construcción, los tipos de cambio, la tasa de inflación, la tasa de desempleo, el crecimiento económico del país, el déficit o superávit comercial, las tasas de ahorro e incluso el Producto Interno per cápita. Cuando hablamos de fuerzas socioculturales, hablamos de los valores sociales, las influencias culturales, el crecimiento y distribución por edades y los estilos de vida. ¿Esto cómo me puede afectar? Claro que me puede afectar. Por ejemplo, eh, hablemos de regiones, por ejemplo en Córdoba, Montería, todo lo que son productos artesanales,
el sombrero volteado, todo ese tipo de artesanías es un tema muy cultural que mueve, que moviliza la economía en esa región. Se da mucho la fabricación de este tipo de productos en esta región y de ahí mismo se genera, digamos que, envíos a nivel nacional. Se genera una economía interna de la región, pero también se genera una economía a nivel país. Y eso es netamente cultural. Hablamos también de factores tecnológicos. Sí o sí, el desarrollo tecnológico tiene un impacto en la sociedad. ¿De qué manera? La creación de nuevo conocimiento, el uso de nuevas tecnologías. De hecho, uno de los ejemplos más recientes que hay hoy en día es cómo los drones se utilizan para los domicilios. Digamos que inicialmente casi la mayoría de tecnología siempre se utiliza inicialmente para fines militares y luego pasa a uso comercial normal de las personas del común, ¿cierto? Pero digamos que los drones hoy en día son utilizados para muchas cosas, para tomas de videos, para ejercicios comerciales, publicitarios, incluso pues como lo mencioné hace un rato, para temas de uso militar incluso. Fuerzas medioambientales, todo lo que tiene que ver con fuerzas ecológicas, con todo lo que es el clima, el tiempo, inundaciones, incendios, escasez de agua, ¿cierto? Que tiene impacto, sí o sí, más en algunas industrias que otras, pero al final impactan en todas. Digamos que, por ejemplo, el tema de escasez de agua es un tema bastante álgido y un gran impacto, porque de hecho lo hemos vivido hoy en día con el tema del racionamiento. Eso impacta sí o sí la economía del país, la dinámica, por ejemplo, de asistencia de las personas al trabajo, disminuye el uso del transporte, la asistencia física a las oficinas, se migra mucho más a lo virtual, ¿cierto? Entonces, pero cuando hablamos ya de un tema de escasez, algo ya incontrolable, pues impacta muchísimo más. Factores legales y reglamentarios, digamos que todo lo que refiere a reglamentos y leyes que las empresas deben sí o sí cumplir. Digamos que esto es obligatorio. Tenemos leyes, por ejemplo, antimonopolio, con temas de uso de marca, con aliados y demás, donde no vas a poder usar tu marca por más de que tengas convenios con muchas empresas distribuida, por ejemplo, por todo el país, porque va a generar algo, un tema de monopolio. Entonces, para eso, incluso para el uso de marca y para temas de imagen, posicionamiento de imagen, hay algunas normas que rigen y digamos que limitan ese tipo de dinámicas para que no se genere un monopolio. Hay leyes de salud, hay leyes de seguridad en el trabajo, que volviendo al ejercicio de dependiendo del core de la empresa, pues puede impactar en mayor o menor medida. Entonces, cuando hablamos de una empresa del sector industrial, de manufactura, de construcción, este tipo de factores legales influye mucho, sobre todo el tema de seguridad en el trabajo. No es lo mismo el nivel de afectación de seguridad en el trabajo para una empresa de construcción que para una empresa, por ejemplo, de desarrollo de programas, desarrollo web, ¿cierto? Entonces, todas afectan, pero en diferentes niveles. ¿Ok? Veamos un ejemplo aquí en Colombia. En el mes de julio, muy cercano, eh, se inició a poner, digamos que en vigencia la ley, una ley que prohíbe la utilización o sea, la fabricación de plásticos de un solo uso. Desde el 7 de julio Colombia excluyó el uso de plásticos de un solo uso a través de la aprobación de la ley. El país ya contaba con un impuesto a la producción y comercialización, pero los expertos consideran que no era suficiente para contener sus efectos nocivos. La ley excluye varios productos, además era hasta el año 2030 que la norma prohíba diversos artículos
Expertos consultados por Mugabe y Latam lamentan que algunos plásticos que terminan en el mar continúen en el mercado. Entonces digamos que esto lo podríamos llegar a ver como un factor medioambiental, pero que al final se volvió un factor legal, reglamentario. ¿Sí? Ya, o sea, ya es ley. Digamos que era un factor medioambiental que es de qué manera la utilización de estos productos pues estaba generando un impacto ambiental y nos estaba, digamos que perjudicando en ese sentido. Que fue tan nocivo que finalmente se convirtió en una ley, que ya nos prohíbe nosotros como consumidores, uno, utilizarlos, pero directo a la fabricación, a las empresas que fabrican este tipo de productos. ¿Cuál fue el impacto de las empresas en Colombia? La aprobación de la ley 2232 del 2022 en Colombia ha marcado un hito significativo en el panorama empresarial del país. La medida vino impulsada por la preocupación frente a la contaminación ambiental y la aceleración del cambio climático a nivel global. Según cifras de Greenpeace, el consumo anual del plástico en el país asciende a 1,2 millones de toneladas, con un promedio de 24 kilogramos de plástico desperdiciados por persona. Además, 74% de estos plásticos terminan en vertederos de basura, afectando ecosistemas como manglares, ríos y mares. Entonces, ¿esto a quién está afectando? Prácticamente, digamos que a todas las empresas que fabrican plástico, ¿cierto? Pero digamos que dentro de las más grandes del país están Rimax, Ahover y Sempertex. Van a enfrentar esa ley, se están enfrentando hoy en día a esta ley. Y pues serán invitadas desde las entidades y demás a un tema de innovación. Pero claramente estas son las empresas más grandes y claramente afectadas en el país por este tipo de factor legal. Entonces, hasta aquí el video. Quería contaros un poco de los factores y brindarles un ejemplo. Muchas gracias.